Cuba, una historia real jamás contada. Muchos pensarán que esto no pudo ser real. No voy a exagerar ni a dramatizar nada. Aún hay muchas personas alrededor de todo el mundo que pueden dar fe de lo que aquí les contaré. Y uno de mis propósitos es llegar a ellos y saber qué ha sido de sus vidas. No soy escritor. Tampoco me gusta recordar cosas desagradables con frecuencia, pero trataré con este artículo, extraído desde las fibras más sensibles que pueda poseer un ser humano, llevarles a todos una de mis peores experiencias, la cual marcó para siempre mi vida y con la cual estuve cargando en mis hombros por muchísimos años y aún hoy la recuerdo con total exactitud. Nada, absolutamente nada de lo que van a escuchar en este video es ficción. Es una historia real, jamás contada públicamente por el temor a que no me dejaran entrar a Cuba a ver a mis familiares que aún se encuentran en la isla. Pero hoy me decido a contarla, pues hoy deseo que el mundo entero lo sepa. Mi nombre es Albert. Por razones obvias, me reservo los apellidos. En estos momentos tengo 59 años y vivo en Miami, Florida. Hace 13 años y medio que salí de Cuba. No puedo decir que lo hice por la necesidad económica por la cual la mayoría de los cubanos lo hacen, pues verdaderamente vivía una vida bien holgadamente, ya que tenía mis propios negocios que encierro entre comillas, pues para el Estado cubano eran totalmente ilegales, ya que jamás le pagué un solo centavo al gobierno por mi dedicación a la fotografía y al video que hacía de forma privada, entre otras cosas. Pero bien, el asunto a tratar se remonta muchos años atrás, a 1974, cuando apenas tenía unos 16 años de edad y me obligaron a ingresar al SMO. En aquellos tiempos, nombrado por el mismo Estado cubano, SMO significaba Servicio Militar Obligatorio, y después le suavizaron un poco el nombre y le llamaron SMG, Servicio Militar General. Yo vivía en un pueblo de la antigua provincia de Camagüey llamado Florida, y a la mayoría que vivíamos en provincias éramos llamados al SMO no para aprender a manejar armas y defender a la patria, sino para trabajar como unos mulos, sembrando, guataqueando y cortando caña de azúcar. A esa inhumana organización se le llamó EJT, Ejército Juvenil del Trabajo. Nos levantaban a las 4 de la mañana para meternos en aquellos campos de caña, ya fuera en verano como en invierno. Campos de cañas que eran quemados anteriormente por campesinos para luego ser cortados por nosotros, jóvenes que ninguno pasaba de 20 años, con una alimentación digna solo para animales y no muy hambrientos, pues aparte que era un asco de comida, también era muy poca. Como es de suponer, muy pocos soportábamos esa cruel e inhumana vida, impuesta por un régimen al que nada teníamos que agradecerle, pues dicho sea de paso, yo en mi vida civil solo tenía un pantalón blanco hecho de un par de saquitos de harina, una camisa de corduroy que tenía que usar lo mismo en frío que en verano y un par de zapatos que compartía con uno de mis hermanos. O sea, cuando mi hermano salía, yo tenía que quedarme en la casa o viceversa. Recuerdo que la enguatada que me dieron cuando entré al Ejército Juvenil de Trabajo no la usaba en los campos de cañas, para que no se me tiznara de negro y poder dar un plante cuando fuera de pase. Aunque pasara frío, yo conservaba mi enguatada nuevecita para mi primer pase. El primer pase nos tocaba a los 45 días de haber pasado lo que ellos le llamaban la preparación combativa, que no era otra cosa que trabajar como mulos, comerse el asco de aquella poca comida, marchar como robots y escuchar clases de política hasta las 10 de la noche. Muchos no terminamos aquellos 45 días, algunos se cortaban intencionalmente con aquellas mochas afiladas en las manos o los pies para que los ingresaran en la enfermería de la misma unidad, o si la herida era muy grande,
tenían un poco más de suerte y los enviaban al hospital de la ciudad y allí la comida era un poco mejor y más abundante. Otros desertaban y dejaban la mocha en el mismo campo y se largaban, y esto era un delito mayor, pues según el capitán nombrado Nevitt, jefe de la compañía, al entregarnos aquella mocha y la lima para darle filo, dijo muy seriamente: «Esta mocha es su fusil de guerra y la lima los cartuchos. Quien los pierda será juzgado en una corte militar y sentenciado por delito mayor de guerra». Al llevar 15 días en esa situación inhumana, me importó un carajo las palabras de aquel capitán y le dejé su fusil y sus balas encima de una loma de cañas y cargué con mi enguatada nueva y bien blanquita aún y me fui para la casa de una hermana mía que vivía en otro pueblo, pues sabía que me iban a ir a buscar a casa de mi mamá en cuanto notaran mi ausencia, ya que cuando desertabas tenías 2 delitos, uno por abandonar el ejército y el otro ya mencionado, dejar los utensilios de guerra. Esto lo sabe cualquier cubano de esa época. Por esos 2 delitos te sentenciaban de 1, 2 o más años y para donde te llevaban ibas a ver lo que dejabas atrás, la caña quemada, la poca comida y todas las demás atrocidades como el paraíso perdido. Todos los días venideros, si te atrapaban, ibas a estar añorando levantarte a las 4 de la mañana, ir a los campos de cañas quemados, trabajar de sol a sol y comer la misma poca y mala comida, porque lo que te venía encima era el mismísimo infierno. Pero como esa etapa es a la que quiero dar mayor énfasis, primero quiero contarles esto. ¿Qué pasó en los días de mi deserción? Recuerdo que estábamos al principio de los años 70, pleno apogeo de The Beatles, los pantalones de campana, las plataformas altas y el pelo largo. 4 delitos imperdonables por Fidel Castro y su régimen. Según ellos, eso era divisionismo ideológico y era fuertemente castigado. Ya para aquellos días, no tenía que depender de los zapatos compartidos con mi hermano, pues las botas rusas que me habían dado en el Ejército Juvenil del Trabajo estaban muy de moda. Eran un lujo tener aquellas botas rústicas con un casquillo de hierro en sus puntas. A la enguatada le corté las mangas y le pinté con pintura negra un signo de paz, amor y libertad en la espalda. Le puse una pequeña quilla a mi pantalón blanco, un pedazo de tela abajo en las piernas para que se anchara y tuviera un corte acampanado. Lo pinté con un invento a la cubana de azul. Me dejé mi pelo largo al estilo Beatles, mis ídolos aún hoy, y era todo un pepillo a la moda. Incluso volví a ir para la casa de mi mamá, pues con aquel pelo largo en el ejército te pelaban bajito, nadie me iba a reconocer, ni siquiera las brigadas de rescate de los desertores que te buscaban de día y de noche, hombres armados con AKM en carros militares que se bajaban a cualquier hora y tocaban las casas de los desertores para atemorizar a los familiares y que entregaran a los fugitivos. Una de esas noches les abrí yo mismo la puerta y cuando me dijeron que andaban buscando a Alberto X, les dije: él es mi hermano y creo que se fue para los Estados Unidos. No molesten más y vayan a buscarlo allá. Aquello no les cayó muy bien. Pero no podían hacerme nada, pues supuestamente yo era civil y ellos militares, y ni por la mente les pasó que yo era la misma persona que buscaban. Ya llevaba más de 2 años de fugitivo. Cuando un día, principio del año 1977, en horas de la noche, veníamos un amigo mío, su novia, mi esposa, que estaba esperando una niña, y yo, de la casa de una amiguita que cumplía 15 y los padres le habían hecho una descarguita, una pequeña fiesta que inventábamos los cubanos de aquella época con lo que se pudiera conseguir. Unos traían un poco de alcohol de 90 grados, con lo que se inventaba un cubo de saoco, una bebida con agua y masa de coco o un cóctel de frutas. El mismo alcohol con frutas. Otros conseguían un tocadiscos y yo tenía algo muy importante, por lo cual nadie dejaba de invitarme a todas las descargas del pueblo. Un par de long plays, The Beatles. Mi hermano, 2 años mayor que yo, con el que compartía los zapatos,
había pasado el servicio militar obligatorio en las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la ciudad de La Habana, y un ruso le había regalado esos 2 long plays plásticos de los Beatles, hechos en la antigua Unión Soviética, pero como en Cuba era un delito escucharlos y mucho menos andar con ellos por la calle, yo siempre los traía dentro de un disco doble de los Bam Bam, como una reliquia. Y esa noche nos paró un carro de la policía, pues, según ellos, mi amigo y yo estábamos muy peludos y nos llevarían a la unidad de policía para darnos una citación, para que al otro día nos peláramos y nos presentáramos pelados. Yo era bien rebelde en aquel tiempo, quizá aún lo sea un poco todavía, y les dije que no me pelaría nada, a mala hora, pues me registraron de pies a cabeza, abrieron el disco de los Bam Bam y tremenda sorpresa de alegría se dieron cuando vieron que eran discos de los Beatles. Le dijeron a los demás que se fueran. Me quemaron en mi cara aquello que para mí era una reliquia y me metieron para un calabozo. Al otro día me sacaron, me llevaron para una oficina en donde me estaba esperando un barbero y me pelaron. Me pelaron doble, pues mientras el barbero se daba el gusto con su máquina rusa, entró el capitán jefe de la unidad a la que yo pertenecía y me reconoció. Y he aquí donde viene The Long and Winding Road, el largo y tortuoso camino. El campo de concentración al que fui llevado se llamaba Bond Disciplinario de Vertientes. Y no era en Alemania ni era Hitler quien gobernaba Cuba, era en la ciudad de Vertientes, al sur de Camagüey, y quien gobernaba allí era un capitán llamado Arias, de la provincia de Oriente, de menos de 5 pies de estatura y con un acento que al momento se notaba que era de lo más intrincado de las lomas de Oriente. Según sus propias palabras, peor que el propio Hitler. Era una especie de prisión de alto riesgo con una tapia de 5 metros de concreto de altura a todo su alrededor. Dentro de la tapia, a una distancia de unos 5 metros, otra cerca de alambres de púa se llamaba cerca ejecutiva, en donde te podían tirar a matar si la pasabas, según las leyes de ellos allí. Más alta que la tapia de concreto, incluso a otros 5 metros, otra cerca de mallas como de 1 metro de altura. Según ellos, esa era la cerca preventiva, en donde te darían el alto una sola vez si la pasabas. En medio de la tapia y la cerca alta de alambre había una garita con un escolta con AKM en mano a cada 50 metros una de otra. Todos los escoltas habían sido traídos de la provincia de Oriente para que no conocieran a ninguno de los presos y habían sido amaestrados a matar sin compasión a quien intentara fugarse. No solo existía esta prisión para los desertores del ejército en la provincia, éramos tantos los que habíamos escapado de aquella que creíamos inhumana vida, porque esta era aún peor, que tuvieron que hacer varias en solo meses. Había una en Florida llamada Bond Disciplinario de Florida y una en Ciego Ávila llamada La Eva, que después nos enteramos que era la peor de todas. El recibimiento a los que llegábamos nuevos era pasar por entre una fila de escoltas, todos armados con palos y machetes en las manos. Era una gracia para ellos darte con aquellos palos y los planos de machetes mientras te decían: vamos, guardias pendejos, caminen que ustedes no se van a fugar más. Te quitaban todas las pertenencias que traías contigo y si eran cosas de valor se las compartían entre ellos, ya fueran joyas, libros o dinero. Solo te dejaban pasar con la ropa que traías puesta, un cepillo de dientes, pasta y nada más. Había un charco de agua sucia con fango y te obligaban a pasar arrastrado por él para que dejaras todo lo malo que traías de la calle. Recuerdo que yo intenté saltar aquel charco podrido y un guardia llamado el Jabao, con aquellas manazas de guajiro criado debajo de las vacas y las lomas de Oriente, me dio un puñetazo que me partió la nariz. Y él mismo se encargó de arrastrarme de principio a fin por aquella pudrición. El siguiente paso era pasar por delante de un guardia que tenía una manguera que salía de una pipa de agua súper fría y recibir aquella agua a presión en todo tu cuerpo a medida que aquel desgraciado te decía: media vuelta, otra media vuelta, de frente a mí,
Y a la final continúa: que pase el siguiente. Después que pasamos por aquella odisea, llenos de golpes por todo el cuerpo, tuvimos que formarnos delante de aquel enano con cara de víbora y que apenas sabía hablar el español, para que nos dijera esto que jamás se me ha olvidado. Sepan, guardias pendejos, que dentro de estas 4 paredes no ha llegado la revolución, y aquí van a aprender lo que es ser buen soldado y no fugarse nunca más. El que logre salir con vida de aquí será un guardia ejemplar. Salgan delante de mí, partida de pendejos. Y de nuevo, golpes, empujones, patadas y gritos. Recuerdo que a medida que avanzábamos hacia adentro del penal, yo pensaba: esto debe ser una pesadilla. Debo estar soñando. Quiero despertarme. Pero no era un sueño. Era una pesadilla, pero muy real y despierto. Enseguida me vino a mi mente aquellas películas rusas y alemanas de campos de concentraciones que tanto me gustaba ver y me dije: estás en uno, estás jodido. Nos llevaron a base de golpes a una de las barracas en donde solo habían 16 literas de 2 camas, o sea, 32 camas en total, y habíamos allí 1.200 presos, jóvenes entre 16 y 20 años de todas las provincias de Cuba y con delitos tales como no querer trabajar, no cumplir las normas en los campos de caña, normas estas que no las cumplía ni un guajiro nacido y criado en los campos, llegadas tardes de algún pase dado y el peor de todos, deserción de las honrosas filas del ejército. Ese era mi delito. Eran casi las 11 de la noche cuando nos empujaron a patadas adentro de una de las 2 barracas, y jamás se me podrá olvidar aquel panorama tan horrible. Ver a esa cantidad de jóvenes semidesnudos durmiendo casi encima unos del otro y un mal olor que no sabría ni cómo describirlo. Eran los primeros días del mes de febrero y el frío que hacía era tan grande que aquellos muchachos prácticamente se abrazaban unos a otros para poder calentarse de alguna manera, pues no te daban ni siquiera una sábana para taparte y los que llegaban con alguna sábana o corcha se las quitaban. Esas cosas no eran permitidas, estaban fuera de reglamento y hacían una fogata con todo aquello que no fuera de valor para ellos y las quemaban. Cada uno de los que llegamos nuevos nos arrinconamos donde pudimos. Aún me seguía brotando sangre por la nariz del puñetazo que había recibido. Me quité las medias empapadas de agua y con ellas logré detener la sangre. Con toda aquella ropa mojada y el piso que parecía hielo del frío que hacía, me recosté a la pared y lloré como un niño, en silencio, para que nadie se diera cuenta que estaba llorando. Pues al fin y al cabo yo era un hombre y estaba en una prisión y no podía demostrar miedo, pues los demás se reirían de mí. En realidad no era el caso. Allí nadie se reía, nadie lloraba, no había tiempo para esas pequeñeces. Cuando a las 11 de la noche te dejaban entrar a la barraca, la única fuerza que te quedaba era para cerrar los ojos y dormir. Por eso era aquel silencio tan grande que había allí. A pesar de haber 600 personas tiradas por todo el piso, luego supe que cuando daban la voz de silencio, a las 11 en punto, si se sentía solo una voz en cualquiera de las 2 barracas, la barraca entera salía una hora fuera a marchar y a los guardias les encantaba eso, pues así les ayudábamos a pasar la noche que les tocaba de guardia, con la diferencia que cada grupo de ellos hacía guardia cada 3 días y nosotros siempre éramos los mismos. Allí había muchachos que ya llevaban más de 2 o 3 meses presos y ni siquiera tenían camisa o pantalón puesto, y asimismo tenían que cumplir con todas las actividades que a continuación trataré de enumerarlas una por una. 4:30 de la mañana de pie. Tenías 5 minutos para ir al baño. Los baños eran una hilera de tejas de fibrocemento entrelazadas de alambre de púas en donde habían unos hoyos hechos en la tierra para hacer tus necesidades.
y al otro lado otra hilera igual con unas losas de cemento en el suelo y 30 duchas que salían de un tubo de agua colgando por encima de las tejas de fibrocemento, de las cuales solo 4 funcionaban. Las demás las habían roto los mismos guardias para hacer más placentero el lugar y que solo los más rápidos tuvieran tiempo de poder usarlas. 4:35 de la mañana, a formar filas. Cada uno tenía que formarse en el lugar exacto dado por ellos cuando entrabas por primera vez. Recuerdo con entera exactitud aún que era de esta manera. Compañía 1 a la 10. Cada compañía contaba de 120 hombres. Yo pertenecía a la compañía 3, fila 3 y número 3 en la fila. Por eso mi número de recluso era 333, que a la vez era mi nombre para todo. Allí dejaba de existir tu nombre, eras un número, el que no podías olvidar. Suerte que el mío era muy fácil de recordar. A los pocos días me enteré que ese número le había pertenecido a un muchacho habanero que había muerto en el calabozo a causa de la enfermedad del caballo. Cuando cualquiera de los presos moría por las condiciones inhumanas, se lo achacaban a la fiebre de caballo para poder justificar la muerte y para colmo de cinismo, nos ponían a todos en cuarentena y no podíamos recibir visitas hasta pasados los 40 días. De esa forma no salía la noticia a la calle, todo quedaba en casa. De 4:35 a 5:35 de la mañana, educación física y marcha. Todas las compañías, una detrás de las otras, tenían que hacer cuantos ejercicios se les ocurriera al guardia titulado Instructor de Educación Física, que a esa hora lo mismo le daba por saltar, hacer cuclillas, hacer planchas o cualquier otra cosa que se le ocurriera y luego a marchar, a un solo paso dado por el sonar de unos tambores que tocaban unos mismos muchachos presos que tenían la suerte de solo tocar y no marchar. Pobre del que perdiera el paso y los guardias se dieran cuenta. Lo mismo recibías una golpiza a base de palo o plan de machete que un culatazo de AKM y de ahí ibas a parar al soleador del calabozo. Era una especie de torre hecha de concreto con piso rústico y que encima solo tenía varias cabillas como techo cogidas al mismo cemento en forma de malla, por donde lo mismo pasaba la lluvia o el sol. Estaba hecho para que cupieran unos 10 hombres sentados. Es de suponer que muchos se desmayaban a causa del hambre o la debilidad, y a donde cabían 10 sentados, llegaban a meter 50 y 60 muchachos de aquellos, desnudos, pues si aún te quedaba algo de ropa encima, la tenías que dejar antes de entrar a aquel hueco. Había que ver cómo se divertían aquellos guardias echando cubos de agua fría por arriba para hacer más divertido el juego. Además, perdías como castigo adicional tu derecho a desayuno y almuerzo de ese día. A las 6 de la tarde, cuando te sacaban, no podías escoger tu ropa entre el bulto de trapos que había afuera. El que te tocó, ya fuera más grande o más pequeño que tu talla. 5:35 de la mañana a 6 de la mañana, desayuno. 25 minutos para desayunar 1200 hombres. Pero para ellos era fácil lograr que fuera aquello posible. En el comedor cabían unas 200 personas sentadas. Entraban una compañía entera de 120 presos y tenías que pararte frente a tu desayuno, compuesto de leche hirviendo en una lata de leche condensada, un trozo de panqué cortado tan fino que cuando lo ibas a agarrar se desmoronaba y otras veces un trozo de pan bien grande con queso o jamón adentro, con las manos detrás sin tocar nada hasta que el oficial de guardia dijera «Tienen 5 segundos para desayunar, sentarse». Como es de suponer, si tratabas de tomarte aquella leche hirviendo, te quemabas hasta el estómago. A los pocos días aprendí que era mejor olvidarme de la leche y tratar de comer todo lo que pudiera de panqué o de aquel pan con jamón o queso que te ponían delante con el solo fin de hacerte sufrir, pues jamás alcanzarías a comértelo todo. Y ay de quien se le ocurriera llevarse algo en los bolsillos o en la boca.
Habían varios guardias parados en la puerta de salida, mirando cualquier movimiento, y al que sorprendieran con comida escondida, se la hacían tragar sin poder masticarla. Te la sacaban a base de puñetazos por la cara. Eso sucedía lo mismo en el desayuno que en el almuerzo o comida, e ibas directo al soleador. Nadie pasaba aquella prueba. Era imposible tragarse nada delante de aquellos esbirros, sabiendo además lo que te esperaba, te la tragaras o no. De 6 de la mañana a 11:30 de la mañana. Marcha a paso de tambor. La misma historia cada día y los mismos acontecimientos. Muchachos que se desmayaban de fatiga, de hambre, de sed. Cada una hora te daban 5 minutos. 5 minutos para tomar agua de aquellas 4 llaves, todas las compañías a la vez. Sálvese quien pueda. De 11:30 de la mañana a 12 del mediodía, almuerzo. He aquí el sadismo a su máxima expresión. Entraba la compañía de 120 hombres. Tenías que pararte con las manos detrás frente a la bandeja de comida hirviendo. El almuerzo variaba cada día entre arroz blanco, lentejas, un gran pedazo de carne o jamón y pan. Todo en abundancia, pero solo tenías 10 segundos para comer. Otras veces cambiaban el arroz blanco por harina igualmente hirviendo, acabada de servir. Lo que pudieras alcanzar a comer en 10 segundos era tu alimento. Lo demás lo botabas tú mismo en unos latones grandes que habían en la salida, delante de los guardias. Cuando decían ¡de pie!, solo podías coger tu bandeja con aquella comida que se te hacía a la boca agua y botarla. Si en el trayecto de la mesa al latón se te ocurría comer algo, ya sabías lo que te esperaba. Jamás olvido aquel muchacho de Ciego de Ávila que le llamaban el Lindo, por su cara angelical. Solo tenía 17 años. A ese pobre muchacho, el guardia llamado el Jabao, el mismo que me dio el puñetazo al entrar, lo sorprendió con un pedazo de pan escondido debajo de lo que le quedaba de camisa y lo hizo tragar sin masticar todo lo que le quedaba en la bandeja, y al ver que aquel muchacho no se podía tragar todo aquello, él mismo le abrió la boca y comenzó a empujarle con sus propios dedos rústicos toda aquella comida, y luego le introdujo el pedazo de pan y también se lo empujó hacia adentro. El muchacho se atragantó de tal manera que cayó al suelo sin aire. Todo aquello se hacía delante de todos los que quedábamos dentro del comedor como escarmiento. Eso lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó. Cada uno con una mano cargando la bandeja llena de comida y la otra detrás de nuestras espaldas. Jamás volvimos a ver a aquel muchacho. Solo llegamos a ver que 2 de aquellos guardias lo agarraron cada uno por una mano y lo arrastraron hacia la puerta del comedor. Por orden del Jabao, lo atravesaron horizontalmente en la puerta para que todos nosotros lo tuviéramos que pasar por encima. A medida que íbamos saliendo, todos pudimos ver a aquel muchacho que se estaba ahogando, que no podía respirar por toda aquella comida atragantada en su garganta y esófago. Sabíamos que si no lo socorrían moriría y no podíamos hacer nada. A los 2 días supimos que al Lindo lo habían llevado al hospital porque no podía respirar y había muerto a causa de la fiebre del caballo. Cuarentena para todos. De 12 a 1 de la tarde. Reposo. En esta hora podíamos coger un poco de sombra al lado de las barracas, sin entrar a ellas, y los que no habían podido tomar agua trataban de hacerlo. Si por casualidad acontecía alguna demora en el comedor, casi todos los días pasaba algo, y a tu compañía le tocaba entrar de último, solo podías tomar de descanso el tiempo que faltaba para la 1 de la tarde, pues el horario era cumplido al pie de la letra. Muchos a veces no podíamos tomar agua hasta bien tarde en la noche. De 1 de la tarde a 5:30 de la tarde. Marcha y tambor. La misma historia ya contada. Había que marchar, tuvieras o no ropas o zapatos. Muchos que ya llevaban tiempo, apenas le quedaba un calzoncillo negro y lleno de manchas carmelitas por todos lados. Había que ver aquellas espaldas quemadas por el sol y el sudor diario, y aquellos pies negros y llenos de ampollas.
Por suerte, mis botas rusas me duraron todo el tiempo. De 5:30 a 6 de la tarde, baño. Si te daba tiempo, te echabas un poco de agua en la cara y en las partes para que no se te quemaran con el sudor del día. De 6 a 6:30 de la tarde, inspección general. Esto, más que humillante, era muy gracioso para ellos, pues el oficial de guardia con una camarilla de escoltas entraban a las barracas para revisar la higiene personal de cada uno. Tenías que enseñar tus uñas bien recortadas, tus orejas limpias y si tenías barba debías estar afeitado, recordando que solo te dejaban pasar pasta y cepillo. El que tuviera barba tenía que arreglárselas de algún modo y afeitarse. Algunos tenían alguna cuchilla de aquellas blancas rusas escondidas, que ni siquiera una Gillette rendía para tantas afeitadas. Otros tenían que arreglárselas con un pedazo de vidrio que los escoltas gentilmente les brindaban si tenías asomo de barba. Por suerte, para nuestras edades, la mayoría éramos totalmente lampiños aún, y lo de las uñas se arreglaba con nuestros dientes. Si tenías las orejas o uñas sucias, largas o barba, te ganabas una semana de calabozo a media porción de desayuno y una sola comida del día. Sobre el calabozo les contaré más adelante. 6:30 a 7 de la noche. Comida. La historia es la misma del almuerzo. De 7 a 8 de la noche. Descanso. Nos recostábamos a ambas barracas y los que aún nos quedaban fuerzas nos poníamos a susurrar con el de al lado que eso no podía seguir mucho tiempo más, que pronto terminaría, que los familiares nuestros seguramente estaban haciendo gestiones en la calle para parar eso. De 8 a 8:30 de la noche, información política. Te ponían por el autoparlante un programa de media hora hablando pura porquería de política comunista. Había que estar completamente bien formado. Si al guardia de turno le daba el deseo, te ponía en lugar de descanso, pero si era un desgraciado como el Jabao y otros tantos, tenías que estar esa media hora en atención. De 8:30 a 10:30 de la noche, marcha y tambor. De 10:30 a 11 de la noche, podías ir al baño, hacer alguna necesidad si podías y tomar agua. 11 en punto de la noche, entrada a las barracas y silencio total. Si teníamos suerte y ninguno de los guardias de turno se emborrachaba, ese día podíamos dormir hasta las 4:30 de la mañana, pues muy a menudo sucedía que se ponían a tomar o venían los que estaban de descanso esa noche, totalmente borrachos de la calle, y les daba por divertirse con los presos. A cualquier hora entraban a las barracas y la expresión más conocida era esta: ¿qué clase de pete a cojón de oso hay aquí? Digo pete y hay aquí, pues así era la pronunciación de aquellos guardias de lo más intrincado de los montes y montañas de Oriente, para referirse al mal olor, queriendo decir peste y hay aquí. Esos guardias fueron muy bien escogidos para representar la grandiosa y honorable tarea, entre comillas, que les dio la revolución a llevar a cabo a través de distintas provincias de toda Cuba. A esa hora, sin importar el frío que hiciera, nos hacían salir de las barracas desnudos y entrar a las duchas abiertos por ellos mismos para que nos mojáramos, y nos esperaban a la salida con machetes o palos en mano y darnos cuantos palos o plan de machetes se les diera la gana. Un buen día no soporté más esa humillación y me le viré al tal famoso Jabao y al menos alcancé a darle un buen puñetazo por la cara que, como no lo esperaba y estaba totalmente borracho, logré tumbarlo al suelo. Lo que vino después fue tan rápido que apenas recuerdo nada, pues perdí el conocimiento de tantos golpes que recibí de todos aquellos desgraciados a la vez. Cuando volví en sí, estaba tirado dentro de una celda del calabozo, hinchado de tantos golpes. No había un hueso que no me doliera. Los otros presos que estaban allí me habían puesto unos trapos mojados de agua de la poca que tenían reservadas para tomar y me habían limpiado toda la sangre que salía de las heridas de mi cabeza y mi cara. Aún conservo todas esas cicatrices.
La espalda la tenía totalmente quemada de los plan de machete que recibí en aquella mojada. Todos los presos me decían que si yo estaba loco, que me habían metido con el peor desgraciado de todos. Solo les dije, al menos tengo esa satisfacción, que fue el peor de todos y lo tiré al suelo. La guerra con el tal Jabao no terminó nunca. Cada vez que se acordaba me sacaba del calabozo y me daba un pase de palo a cualquier hora de la noche o del día. Estaba tan débil que ni siquiera podía esquivarme de sus golpes. Y según sus propias palabras, seguiría en el calabozo por tiempo indefinido, que me olvidara de mi vida, pues mi vida estaba en sus manos y me la iba a sacar poco a poco. Jamás me he olvidado del rostro de ese hombre. Aún después de mucho tiempo de haber salido de allí, tenía pesadillas con ese desgraciado. Suerte que en las pesadillas, al menos en las pesadillas, siempre era yo quien tomaba mi venganza contra él. Actualmente le pido perdón a Dios por aquellas venganzas tan horribles que pasaban por mi mente, algunas veces soñando y otras despierto, y por las cuales sentía tanto regocijo llevarlas a cabo. Perdónalo, Señor. Quizás por su ignorancia no sabía lo que hacía. El calabozo. El calabozo tenía 5 celdas. En cada celda, 4 losas de concreto incrustadas en la pared, 2 abajo y 2 arriba, mucho más pequeña de largo que la de cualquier persona normal. Había que acostarse con los pies encogidos. A un costado, el famoso y temido soleador, que tenía entrada independiente por fuera del calabozo y una reja por dentro con una plancha de hierro y cabillas. Al final del pasillo, un baño grande donde había un urinario por toda la pared hecho de concreto y 5 divisiones de bloques de cemento con unas panchas de hierro y en el piso un hueco para las necesidades. El jefe del calabozo era un viejo retirado del MININT, Ministerio del Interior, que alcanzó el grado de cabo por sus 20 años en las gloriosas filas del Ministerio del Interior y fue colaborador de Fidel en la Sierra Maestra. Cuando triunfó la revolución, le dieron un cargo de jefe de una granja porcina en la Sierra Maestra y al cabo de los 20 años lo hicieron cabo y lo retiraron. Analfabeto total. Y todos lo llamaban Buchú, seguramente por la larga papada que se desprendía de su cuello. Fue traído de la Sierra Maestra para que ocupara el cargo de jefe de calabozo, seguramente por sus méritos ya reconocidos. No salía del bon a nada, ahí tenía su casa, su comida y sus presos que cuidar y alimentar. A las 10 de la mañana venía con una cantina de leche y un saco lleno de pan y un colador grandísimo. Todos los presos tenían que sacar sus laticas de leche condensada vacía fuera de las rejas y él, con un cucharón en una mano y en la otra el colador, le echaba a cada uno un cucharón completo de leche a través del colador. Pero por encima de aquel colador, toda la leche salía por distintos lugares. Malamente alcanzabas a recibir un par de dedos en tu lata. Toda la demás caía al suelo y él se divertía mucho con aquello. Entonces del saco de pan sacaba uno y contaba cuántos presos había ese día en el calabozo. Según la cantidad de presos, era el corte que le hacía al pan. Y si habíamos 20, el pan se cortaba en 20 pedazos. Pero la mayoría de las veces pasamos de 40. La leche que quedaba la botaba delante de nosotros y el saco de pan volvía con él. Esto era diariamente a las 10 de la mañana en punto, día a día. Como solo nos pertenecía una comida al día, este personaje se aparecía a las 5 de la tarde con varias cantinas llenas de comida. Las abría todas para que nosotros viéramos su contenido: arroz, carnes, jamón, harina, pan, etc. Todo lo que se había cocinado ese día en el comedor, en almuerzo y comida, pero como nosotros estábamos castigados, solo nos pertenecía media ración de lo que éramos capaces de comer en 10 segundos. Entonces, según su elección, a uno nos echaba una cucharada de aquella harina que más que harina era agua y un pedazo de pan, del pan dividido entre todos.
a otros un poco de arroz blanco y la misma migaja de pan. La carne estaba prohibida para los que estaban castigados por portarse mal. Eran sus palabras diarias. Solo la traía para que viéramos lo que nos estábamos perdiendo y entonces se servía en una bandeja cualquier cantidad de aquella carne y se la comía delante de nosotros. Mientras comía, se ponía a hacer anécdotas de cuando estaba en la sierra con Fidel. Mucho cuidado con reírse si no era un chiste y mucho cuidado de no reírte si se suponía que lo que estaba contando era un chiste. Algunas veces, por reírte de sus chistes, quizás te ganabas una cucharada más de arroz o de harina. Jamás me gané ese galardón. Según él, yo tenía muy mal sentido de humor y cada día me llevaba más recio. 5 minutos antes de marcharse, abría la llave de paso del agua que estaba fuera del calabozo para que tomáramos agua y envasar en nuestras latas vacías nuestra cuota hasta el otro día a las 5 de la mañana. Baste decir que solo era permitido tener una lata de leche condensada vacía por cada uno. El que salía tenía que salir con su lata. Por la mañana jamás abría la llave de paso aunque se lo imploraras. Todos los días entraban y sacaban a varios, pero lo mío era indefinido, hasta que no aguantara más y muriera de la fiebre del caballo. Era el pronóstico del jabao. Ya ni siquiera me sacaba a darme golpes, pues su esperanza era que muriera de la fiebre y no le convenía seguramente que yo tuviera marcas en mi cuerpo. Aunque después supe que los que murieron allí y en otros lugares parecidos jamás se los dejaron ver a ningún familiar. A los meses les decían dónde estaba enterrado. Recuerdo que a los 20 y tantos días de estar en el calabozo, solo podía ir al baño aguantándome de las paredes y solo a orinar un par de veces al día. La otra necesidad se me había olvidado que existía, pues como era tan poca la alimentación, el cuerpo lo absorbía todo. Al mes y 27 días, Mr. Buchu me dijo a la hora del desayuno que me preparara para las 2 de la tarde, que tenía juicio. Por mi delito de deserción del ejército, el juicio sería en el comedor. Y si no tenía ropa adecuada, que cualquier otro preso me prestara lo que me hiciera falta. Pues tenía que presentarme lo mejor posible frente al jurado militar que me iba a sancionar. El juicio. Cuando llegué al comedor, y para mi asombro total, el capitán que presidía la corte militar era un vecino mío que me había visto crecer en el barrio. Cuando vio lo que quedaba de mí, se le aguaron los ojos y me dijo: «¿Pero qué han hecho contigo?» «Conmigo no, con todos aquí», le dije. Inmediatamente, y basado en su cargo, mandó a sacar a todos los guardias de allí y me dijo que le contara todo lo que estaba pasando allá adentro. Se lo conté todo, sin poner ni quitar nada, y todo el jurado se miraban a los ojos continuamente. Había una señora mayor que no dejaba de secarse las lágrimas constantemente y mover la cabeza en señal de asombro. El chino, que es como conocía el nombre de aquel capitán vecino mío, me dijo: «Alberto, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacarte de aquí. Me imagino cómo debe estar tu mamá y demás familiares». Yo no dejaba un minuto de pensar en eso y continuó diciendo: «Tú sabes que yo soy el presidente de este jurado y según tu expediente no puedo sancionarte a menos de 1 año y medio. Es lo mínimo que me permite el reglamento». Entonces le dije yo: «Si de verdad quieres hacer algo por mí, en vez de 1 año y medio, sancióname a 2 años, pues es la única manera que me pasen al bond disciplinario de Florida y allí me enteré que está de jefe un amigo mío que se llama Nico. Él entró conmigo al ejército. Está preso también, pero lo tienen de jefe del penal y le dijo a mi familia que si me pasaban para allá podía hacer mucho por mí». Grande fue el asombro de todo el jurado cuando yo en vez de 1 año y medio pedí ser sancionado a 2, pero luego comprendieron y así lo hicieron. Antes de irse de allí, el jurado pidió al jefe de la prisión, al gran desgraciado Capitán Arias, que viniera al comedor. Me pidieron a mí que me saliera un momento. Mientras ellos conversaban con aquel desgraciado, en ese momento aproveché que la puerta de la cocina estaba abierta y que no había nadie alrededor. Entré
y el primer tambucho que abrí estaba repleto de arroz blanco. Comí todo lo que mi garganta me permitía tragar por segundos. Luego cogí un nylon y eché todo el arroz que pude, lo envolví y me lo introduje debajo de mis partes genitales, y así pude llevarles un poco a mis amigos del calabozo. Cuando el capitán Arias salió de allí me dijo, mirándome con ojos diabólicos, «Vamos conmigo». Pensé para mis adentros, este es el fin, de esta no hay nadie que me salve, pues ya sabía que yo había contado todo al jurado militar. Pero para mi asombro me preguntó, ¿tienes algo en el calabozo que tengas que recoger? Vas para la barraca. Entonces me acordé del arroz que les llevaba a mis amigos del calabozo y le dije, sí, tengo mi cepillo y pasta allá. A medida que iba caminando al lado de aquel temerario hijo de perra, todas las compañías y los guardias no dejaban de mirarnos. Estoy seguro que todos pensaron que era mi fin, pero gracias a Dios no fue así. Todo lo contrario, me abrió con su llave maestra el calabozo y me dijo que recogiera mis pertenencias. Cogí mi cepillo de diente y lo que me quedaba de pasta, mi latita de leche y saqué el tesoro escondido, mi bolsa de arroz blanco, y se la dejé a mis amigos allí. Imagino el atracón que se dieron cuando nos marchamos, pues en verdad, pese a todas las dificultades, todos nos llevábamos muy bien, pues ni siquiera había fuerza para discutir y como nadie tenía nada, pues imagino que por eso nadie discutía por nada. Me llevó hasta la misma barraca y por una de esas coincidencias de la vida, ese día el oficial de guardia era el mismo Jabao, que me tenía la vida hecha imposible y dirigiéndose a él le dijo, «Consíguele una cama a este preso, dale aseo personal, jabón, pasta y cepillo nuevo, y él será quien cuide esta barraca. No tiene que marchar más y no quiero que le pase absolutamente nada. Eres responsable por él». En ese momento no me quedaba otra cosa que pensar sino que Dios estaba allí cuidándome, salvándome la vida. Solo imagínense por un instante la cara de aquel jabao analfabeto y desgraciado. Cuando el capitán se fue me dijo, «No creas que te salvaste, yo buscaré la manera de joderte». Pero en realidad nunca le di la oportunidad para hacerlo, pues cada 3 días a él le tocaba la guardia y yo ni salía de la barraca para no darle la ocasión que él estaba buscando. Un día me mandó a limpiar el área entre las 2 cercas y le dije que no lo haría hasta que el propio capitán lo autorizara. Su idea era tener el motivo de poderme dar un tiro y decir que me estaba fugando. Luego se pasó como 5 días sin salir de adentro del penal. Todos los días lo veíamos de día y de noche haciendo de las suyas. Hasta los propios guardias le tenían miedo y lo dejaban hacer lo que le diera la gana. A los pocos días nos enteramos por comentarios de los propios guardias que no salía del bon porque se había enterado que unos familiares de aquel pobre muchacho que habría matado empujándole la comida en el comedor andaban preguntando por él. No sé si lo trasladaron para otra unidad o si lo mandaron de nuevo a las Lomas de Oriente, pero se desapareció y jamás lo volví a ver. A partir de obtener mi puesto de barraquero, tenía muchos privilegios que muy pocos tenían. Podía ir a comer antes o después que pasaran las compañías. Nunca se me olvida que la primera vez que fui a comer y los cocineros, que también eran presos, me dijeron que si quería podía comer todo lo que quisiera, pero me advertían que con el estómago tan débil era mejor tomarme un poco de caldo para que el estómago se fuera habituando a recibir los alimentos. Pero mi hambre era tan grande que les dije que me echaran un pollo entero de los que se veían dentro de aquel caldo. Mi peor error. A los pocos minutos de haberme comido solo un cuarto de aquel pollo, comencé a sentirme tan mal que si no vomito creo que el estómago se me hubiera paralizado. Otras ventajas eran que podías comer tranquilamente sin que nadie me diera órdenes de pararme a los 10 segundos. No tenía que marchar ni participar en la odiada información política. Tenía mi propia cama de las 32 existentes. Podía bañarme todos los días y lo único que tenía que hacer era mantener la barraca limpia para cuando le daban la orden de entrar a los otros presos a las 11 de la noche, tuvieran un piso limpio donde dormir. Además, entre el otro barraquero y yo, hacíamos guardia vieja, recogida de basura alrededor de toda la compañía, incluyendo el área de los escoltas y los guardias.
Como es de suponer, en el área de los presos había muy poco o nada que recoger, pues aquellos pobres muchachos carecían de todo. Pero en el área de los escoltas había bastante que hacer, ya que había un pollero grandísimo que había que recoger a diario la basura y botarla fuera del penal. Era deprimente ver cómo los sacos de pan enteros se los teníamos que echar a aquellos pollos mientras los presos se morían de hambre. Una vez nos llevamos varios panes para adentro, escondido en los mismos latones de basura, para dárselo a unos amigos, y en la hora de descanso de 12 a 1 de la tarde se lo dimos a los más allegados a nosotros. Cuando los otros presos se dieron cuenta que estábamos repartiendo panes, se nos vinieron arriba y los escoltas de la garita comenzaron todos a disparar pensando que era una riña entre presos. Suerte que no se dieron cuenta de los panes, pero decidimos no hacerlo más, pues podíamos perder las ventajas que teníamos y pasar de nuevo a ocupar mi número 333. Domingo de visita. Nos habían prometido darnos visita. Había familiares afuera de toda Cuba. Muchos de ellos llevaban días afuera en el salón de visitas esperando, y nosotros los veíamos cada vez que salíamos para el comedor, a través de las cercas. Muchos de ellos hasta con niños pequeños. Ese domingo llamaron un listado de nosotros que se pasaba de 500 personas. Nos sacaron hacia el salón de visita. Por encima de la cerca alcancé a ver a mi madre, mi hermano Nel, mi hermana Magalis, mi hermana Malvita y a Estrella, mi esposa, con la niña en sus manos para que la viera, pues aún yo ni la conocía. Pero antes de abrir la puerta de hierro para pasar al salón, sentimos la voz del capitán Arias que decía: ¡Un momento! ¡Que no salga ningún recluso! ¡Todos vuelvan al comedor! No sabíamos lo que pasaba, pero enseguida me di cuenta que habían dado un chivatazo, pues todos los presos nos habíamos puesto de acuerdo que si nos sacaban para la visita no íbamos a entrar más, y como había tantas personas civiles afuera, ellos no se iban a atrever a disparar. Luego, hasta supimos quién fue que le informó a cambio de un plato de comida. Ni siquiera vale la pena nombrarlo aquí. Nos metieron a todos en el comedor y le dijeron a los familiares que la visita había sido suspendida, que solo les iban a permitir dejarle pasar a los presos lo que trajeran de aseo personal, ropas o zapatos, nada de comida. La que se formó fue grande. Aquellas personas que habían venido desde todas partes de la isla comenzaron a dar gritos y a decir aprobios al capitán. Recuerdo que a mi hermano Nel se le ocurrió decir, entre otras cosas: parece mentira que esto esté sucediendo a 20 años de revolución. La respuesta del capitán no se hizo esperar y dijo: dentro de estas 4 paredes no ha llegado la revolución, y para que lo comprueben, yo digo que no solo se suspende la visita, tampoco podrán dejarle nada a los presos, así que ya pueden retirarse todos. Y como nadie se movió del lugar, aquel esbirro sacó la pistola e hizo un disparo al aire. E inmediatamente todos los guardias de las garitas comenzaron a disparar con sus AKM. Aquello no era comparado con nada visto por mí, ni siquiera en una película de terror. Todas aquellas madres, niños, viejos, todos dando gritos. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si de verdad nos sacaban y nos negábamos a volver a entrar? Noche de 4 muertos. Una madrugada se sintió un tiroteo como de 5 minutos consecutivos, y al detenerse el tiroteo, varios de nosotros nos asomamos por las rejas de la ventana y vimos cómo los guardias recogían a 4 muchachos presos que habían matado, 2 de ellos entre la cerca ejecutiva y la tapia, y 2 colgando en la cerca preventiva. Ni siquiera le dieron el alto. Cuando uno disparaba lo hacían todos a la vez. Aquella noche nunca se borrará de mi mente. 4 familias sin sus hijos, 4 muchachos de menos de 20 años masacrados a tiros por querer huir de aquel infierno. No tengo la menor idea de cómo ellos justificaron aquella matanza, pero jamás supe que ninguno fue preso por ninguna de esas atrocidades, y no dudo que muchos de ellos que formaron parte de esa y otras tantas matanzas anden hoy paseándose por las calles de Miami, quizás frente al Versalles con banderitas cubanas, hablando mal de Cuba, de Fidel, de Raúl y del comunismo, o anden por otras ciudades de los Estados Unidos o cualquier otro país. ¿Qué hacían los familiares de los presos para detener aquello?
Supe de muchas personas que le escribieron al Consejo de Estado. En mi caso, una hermana mía le escribió a Celia Sánchez y personalmente fue a La Habana y le entregó la carta directamente en su oficina. La respuesta de Celia la recibió en menos de una semana, diciéndole, entre otras cosas, que el caso está bajo investigación y que ya habían enviado una delegación directamente al BON disciplinario de Vertientes en Camagüey. Realmente fue así. En unos días se apareció una delegación del Ministerio del Interior, todos tenientes y sargentos, bajo la dirección del teniente Espinosa. Mandaron a salir a todos los guardias del área de los presos y solo dejaron a los que estaban de guardia en las garitas. Entró toda la delegación, compuesta de más de 20 oficiales, y nos reunieron a todos en el área dentro de las 2 barracas. Comenzaron a hacer preguntas y nadie se atrevía a contestar, pensando que podía ser una trampa para luego darnos golpes, pero poco a poco todos nos fuimos relajando con aquellas personas que se veían mucho más cultas que los guardias analfabetos que estábamos acostumbrados a ver y escuchar. Los presos, que no tenían camisas que ponerse para taparse del sol, tenían llagas en sus espaldas, y muchos de ellos tenían hasta gusanos dentro de esas llagas y quemaduras. Otros, que sí tenían camisas pero que habían sido golpeados salvajemente, les enseñaban los golpes y las cicatrices. Yo enseñé las mías, que aún estaban bien visibles. Se nos prometió que todo aquello había cambiado y que en lo adelante tendríamos nuestro tiempo para comer, bañarnos, y se nos daría ropas y zapatos, como también ropas de cama y colchones. Todo se cumplió. Comenzaron a llegar camiones llenos de colchones, ropa, zapatos y aseo personal. Se arreglaron todas las duchas rotas por los mismos guardias, y había que ver cómo al principio, cuando aquellos presos entraban al comedor, la desesperación de coger cuanto pudiera con las manos, pues no se adaptaban a comer tranquilamente. El teniente Espinosa mandaba de pie a todos y les volvía a decir: tienen todo el tiempo para comer que quieran. Cuando terminen, levanten sus manos y el oficial les dirá que salgan, y tienen que comer con las cucharas. Nadie puede comer con las manos. Pasaron días para que todos se acostumbraran a comer como humanos. Los que fueron traídos de la otra disciplinaria de Ciego de Ávila, llamada La Eva. Si nosotros pensábamos que habíamos pasado por un campo de concentración, los que venían de este lugar venían del mismo infierno. Nadie tenía ni ropas ni zapatos. Los guardias les habían quemado todas las pertenencias y solo les habían dejado los calzoncillos. Todos venían con sus espaldas quemadas y llagas por todo el cuerpo llenas de gusanos. Ya nosotros mismos les habíamos preparado otra barraca improvisada para recibirlos, y fue cuando tomamos conciencia que esos muchachos que llegaban habían pasado peores momentos que nosotros. Era horrible ver aquello y nos abrazamos a ellos como si fueran familia o amigos de toda la vida, y realmente no conocíamos a ninguno. Pero nos dábamos cuenta de la desesperación tan grande que había en aquellos rostros. Era desesperante ver aquellas espaldas llenas de bichos, muchachos de apenas de 16 a 20 años. Horrible. Ellos contaron todo lo sucedido en aquel infierno, pero esa parte yo no la viví. De eso tendrá que dar fe algunos de los tantos que sí pasaron por allí y aún están vivos. Yo solo me limito a dar fe de lo que personalmente viví, sin poner ni quitar nada de lo acontecido. Cuando aquella delegación volvió hacia La Habana, las cosas fueron cambiando paulatinamente y casi vuelven a ser la misma barbarie. Pero como a mí me habían condenado a 2 años, con buena conducta podría salir al año. Me pasaron para el BON disciplinario de Florida. Por ese BON no había pasado ninguna delegación, y aquello estaba aún con todo el régimen ruso a su máxima potencia. Suerte que, aparte de estar en mi propia ciudad, tenía un buen amigo allí, Nico Echeverría, que aun siendo preso mandaba más que cualquier guardia. Todos los guardias le respetaban y hacían lo que él decía. BON disciplinario Florida. Cuando llegamos en aquella guagua Robert, había un grupo de guardias esperándonos para darnos la bienvenida. Todos con bastones eléctricos.
Acá la tecnología estaba más avanzada, pero por suerte ya mi familia le había avisado a mi amigo sobre mi traslado y este estaba esperándome. Les dijo a los guardias que no le dieran a nadie y la orden fue cumplida. Me abrazó y me llevó inmediatamente para una barraca y delante de una cama muy bien vestida y limpia me dijo: «Esta es mi cama, pero te la doy a ti. Yo jamás la uso, pues por las noches me voy para mi casa. Hoy es viernes. El domingo le diré a tu familia que venga a verte. Yo estaré aquí para dejarlos pasar a todos». Le agradecí todo lo que estaba haciendo por mí y me llevó para el comedor para que almorzara y viera cómo era la situación allí, pues yo ocuparía el puesto de jefe de comedor. Este gran amigo mío está desde el año 1980 en Estados Unidos. Sé que está en Miami, pero jamás he podido dar con él. Ojalá un día pueda verlo y volver a darnos un abrazo. Su nombre completo es Rodolfo Echeverría. Hacía más de 3 meses que no veía a mi familia. Jamás me dieron visita en el Bond de Vertientes, pues siempre había un invento de cuarentena por la fiebre del caballo o lo que ya les conté de aquel famoso domingo. Después de todo, me alegré que jamás me la dieran, pues si mi familia me hubiera visto en aquel estado tan deprimente, el dolor hubiera sido el doble. En los 3 meses que estuve allí, bajé más de 35 libras. La trabilla primera de mi pantalón estaba unida con la segunda, amarradas ambas con un pedazo de nylon para que no se me cayera el pantalón, pues el cinto era lo primero que te quitaban cuando entrabas, para que no pudieras ahorcarte con él. Ese privilegio de matarte era solo para los guardias. El domingo, cuando vi llegar a mi familia, no sabía si llorar, reír o dar gritos, pero logré controlar mis emociones al ver que también venía mi madre. Nos abrazamos todos y al fin pude cargar a mi pequeña hija Jenny. En la actualidad vive en Houston, Estados Unidos. En este lugar tuve poco tiempo, pues ya el gobierno llevaba meses construyendo una prisión súper grande donde cupiéramos los miles de presos que estábamos regados por toda la provincia de Camagüey. El lugar se llamaba Cabeza de Vaca y estaba bien alejado al norte de la ciudad de Camagüey. Allí se encontraba el acueducto más grande de toda la provincia. Creo que aún sigue existiendo. Por eso todos lo conocían por el nombre de acueducto. Acueducto. De este lugar tengo muy vanos recuerdos. Quizás porque ya no era aquel rigor infernal. Recuerdo que la comida era un asco, pero era abundante y te daban tiempo para comértela. Eran unas 20 barracas, no tengo el número exacto, pero recuerdo muy bien que estaban divididas por fases. Fase A, fase B y fase C. Creo que debían haber allí más de 5.000 personas de toda Cuba y los guardias cometieron el gran error de dividirlas por zonas: Oriente, Camagüey y La Habana. Y el otro error fue poner a los mismos presos de jefes de galeras, comedor, cocina y darles potestad de poder poner sus propias órdenes dentro del penal. Aquello muy pronto se convirtió en una cárcel llena de pandilleros y jefes de pandillas. Eran los más fuertes contra los más débiles, orientales contra habaneros. Todos los días había una bronca entre estas dos provincias en las que salían muchas veces heridos y muertos. A los camagüeyanos se les respetaba más porque no entrábamos en regionalismo y además era nuestro patio. Y todos los guardias eran también camagüeyanos. En fin, no tengo la explicación exacta, pero no recuerdo haber visto ninguna bronca en la fase A de los camagüeyanos. Quizá también se deba a la idea que era la fase más cerca a los guardias. Hay 2 cosas sucedidas allí que jamás olvidaré. La primera, lo que aconteció un Día de las Madres. Domingo, Día de las Madres de 1977. Estando todos los salones de visitas llenos y muchas madres y familiares esperando afuera para pasar, a uno de los escoltas de la garita se le fue, o lo hizo intencional, un disparo. Al momento, todos los demás guardias de todas las postas comenzaron a disparar y parecía aquello una guerra infernal. Los niños y las mujeres dando gritos y escondiéndose debajo de las mesas. Aquello fue increíble. La segunda, una muy mala noticia.
El mismo día que cumplía los 3 años de haber ingresado, no por voluntad propia, al Ejército Juvenil del Trabajo, 25 de junio de 1977. Me encontraba en mi litera leyendo un libro cuando sentí por el autoparlante que estaban llamando mi nombre y me presentara con carácter de urgencia en el oficial de guardia. Me pasaron por mi mente miles de cosas en ese momento. Sabía que algo malo había sucedido y que tenía que ver con mi familia, pues dentro del penal no había tenido ningún problema como para ser llamado al oficial de guardia. Me imaginé muchas cosas, sí, pero ninguna se aproximaba a la realidad del suceso acontecido. Mientras me aproximaba a la puerta que daba a las oficinas, vi que el camión de mi cuñado Lalo estaba fuera y sabía que no era para visita, pues incluso hacía pocos días que había venido de un pase que el jefe de plana me había dado de 7 días resuelto por mi hermano Nel, que se lo pidió para que pudiera asistir al cumpleaños de su hijo Noslen. Nel para mí no era solo un hermano mayor, en aquel momento él tenía 23 años. Más que un hermano era mi amigo, era el padre que nunca tuve. Mi padre murió cuando apenas yo tenía 3 años. Él fue quien me enseñó a escuchar a los Beatles y a los grupos más famosos de aquella época. Compartíamos nuestras ropas, zapatos, alegrías y tristezas. Cuando fui de pase me explicó que había tenido que hacerle un regalo al jefe de plana para que me dejara salir y se había comprometido con él que regresaría a tiempo y que no iba a hacerlo quedar mal. Pero si yo decidía no volver, ya era asunto mío. Yo le dije que no se preocupara, que yo iba a volver y terminar de cumplir la sanción. En la fiesta que hizo por el cumpleaños de su hijo, se veía muy contento. Bailó muchísimo con mis hermanas, con su esposa, hasta con mi esposa Estrella. Se tomó varias fotos con su hija Yoxe y su hijo Noslen. Otra con su hijo Noslen en un brazo y mi hija Jenny en el otro. Antes de terminar la fiesta, me puso un disco single que había traído de La Habana del grupo Paper Lace, Lazos de Papel, y la canción de la cara A, The Night Chicago Died, La Noche que Murió Chicago. Antes de poner esa canción, estas fueron sus palabras. Con esta canción quiero que siempre me recuerdes si algún día no estoy. Le prometí que así sería, como también yo le había hecho anteriormente la misma promesa. Con la canción de Question Mark and the Mysterians, 96 Tears, 96 lágrimas. Al otro día nos despedimos y yo regresé nuevamente a la prisión. Pues bien, cuando me abrieron la puerta y pasé a la oficina en donde se encontraba mi cuñado, por su cara pude notar que algo grande sucedía. Le pregunté, ¿qué es lo que pasa, Lalo? Y ni siquiera me contestó, pero a mi insistencia por varias veces con la misma pregunta me dijo, Albertico, tu hermano Nelson se ahorcó, está muerto. Cualquier cosa me esperaba menos eso. Lo que aconteció después fueron un sinnúmero de sufrimientos en toda la familia que aquí no contaré, pues necesitaría cientos de páginas más. Solo diré que mi hermano se ahorcó porque no podía soportar aquella vida tan mísera en donde ni siquiera tenía la libertad de vestir, pensar o escuchar la música que le gustaba. Solo tenía 23 años y había nacido en el lugar equivocado para su mente tan abierta. Que Dios lo tenga en la gloria. Al hacer exactamente 4 años de haberme obligado al entrar al servicio militar obligatorio, el 25 de junio de 1978 me dieron la baja del ejército y volví a incorporarme a mi vida civil. ¿Qué pasó cuando terminó todo y me incorporé a mi vida como civil? Quizás en otro momento les contaré. También hay mucho que contar, pero de momento solo les diré que quien salió para la calle no fue aquel muchacho noble y humilde que en 1974 lo obligaron a ingresar en aquellas filas del Ejército Juvenil de Trabajo. Fue todo un rebelde, pero un rebelde con causa, que mucho les dio que hacer a la policía de toda la provincia, al Ministerio del Interior y al G2 buscando a la persona que aquí debo omitir ciertas cosas. Me detuvieron varias veces, pero era por mi rebeldía de no pelarme, de usar ropa a la moda, de escuchar música americana,
pues no importaba que fueran The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Beach Boys, Elvis Presley o Tom Jones. Para ello era música americana y recuerdo que los molesté todo cuanto pude con mi radio Beef por toda la calle, escuchando la WVGs o WQ56 de Miami, porque jamás trabajé para el gobierno y por ser desafecto a la revolución o diversionismo ideológico, palabras inventadas por el régimen para poder aplicarnos una ley que solo existía y aún existe en Cuba, ley de alta peligrosidad, por ser desafecto a la revolución. Un amigo, después de dejar de ser policía en mi pueblo, un día me hizo este comentario. Si este gobierno se cae, con el expediente que tú tienes en la seguridad del Estado, podrías ser alcalde de este pueblo. Me citaban constantemente a presentarme delante del jefe del sector. Me amenazaban con meterme preso si no comenzaba a trabajar en algún trabajo estatal. Por todos esos motivos, un día me asesoré y me fui a vivir a La Habana. Allí comencé a hacer mis propios negocios y logré reunir los $30,000 que me costó salir con mi esposa e hijo de Cuba y después de una larga travesía llegar a este país. Demoré 48 años de mi vida en salir de Cuba, siempre con la esperanza de ver derrocada aquella tiranía que tanto daño me causó y ha causado a tantos cubanos, que ahora andamos por tierras extrañas alrededor de todo el mundo, siempre con la nostalgia oculta o no de volver algún día a la tierra que nos vio nacer. Sé que para muchas personas les será imposible creer que esto pueda haber sucedido en el siglo XX, a 20 años de la Revolución Cubana. Pero aún existen muchos de los que por allí pasamos que no me dejarán mentir. Quizás algunos no quieran ni recordarlos, otros puede que lo hayan olvidado, pero en memoria a los que no pudieron disfrutar de sus mejores años de vida porque la vida misma se la arrancaron a golpes y tiros, y a otros, me incluyo, que por años vivieron esa pesadilla en silencio. A ellos van dirigidas estas líneas, a sus hijos y a sus nietos, para si les tocó tener un papá o un abuelo con un rostro nada feliz, sepan de las raíces de esa infelicidad, de ese rostro poco sonriente, de ese corazón eternamente duro e indomable. Ojalá uno de ese bando de esbirros tenga el coraje de salir un día a la luz y dar el testimonio de por qué hacían esas cosas, cómo y quiénes los entrenaron para tal barbarie. Yo particularmente les perdono. A mi edad aprendí a perdonar. Aprendí que el perdón produce un efecto incomparable cuando es evocado desde lo más profundo de nuestro ser. Rompe ataduras, quebranta el rencor, el odio y la desesperanza. Y lo más hermoso de todo, nos llena de paz y amor. Pero un día se las tendrán que ver con el Todopoderoso, que quizás no les llegue a perdonar y se pudran en el mismo infierno que crearon en la tierra que los vio nacer y en la barbarie que cometieron en contra de sus propios paisanos en el siglo XX. Perdónalo, Señor, aunque ellos sabían muy bien lo que hacían. Let it be. Algunos de los nombres de personas han sido cambiados por privacidad y seguridad. De igual modo, también omito todo lo relacionado con los abusos sexuales de parte de los guardias con los jóvenes de los cuales también fui testigo. Vi a muchos perder su hombría a cambio de un poco de comida, de agua o de unos minutos de descanso. Otros fueron obligados y ultrajados delante de todos mientras le daban golpes hasta dejarlos sin conocimiento, y luego los guardias le pasaban sus asquerosas partes por la cara y sus cuerpos indefensos. Eso lo vi con mis propios ojos y nadie me lo contó. Nota final. Si fuiste uno de esos jóvenes o conoces de alguien que haya estado en esos campos de concentraciones o los anteriores llamados UMAG, déjame debajo tu comentario o escríbeme en privado a albertlennon@gmail.com.
A los que aún duden de que esto pudo haber sucedido tal y como está aquí contado, les sugiero que busquen más información. En Google encontrarán algunas páginas que debajo del video les dejo los enlaces.